Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Este día es un día especial, es el día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Descansa. Diga conmigo, descansa. Dígale a la persona que tiene a su lado, descansa. Una vez más, descansa. Es bien importante que nosotros como pueblo del Señor aprendamos a descansar en el Señor. ¿Por qué razón? Porque hoy vivimos en un tiempo especial de nuestra historia, en el que podemos vivir generalmente afanados, tensos y preocupados, o podemos optar por ocuparnos de lo que debemos hacer, aprendiendo al mismo tiempo a disfrutar de la paz de Dios en nuestro día a día. Usted elige cómo es que le gusta vivir la vida. ¿Afligido? ¿Preocupado? ¿Temeroso? ¿Inestable? ¿O usted se enfoca en hacer lo que debe hacer, confiándole el resultado a Dios, aprendiendo a descansar en el Señor? Como hijos de Dios, sabemos, no estamos exentos de enfrentar pruebas, luchas, enfermedades y necesidades. Sin embargo, en medio de toda la inestabilidad que en derredor de nosotros puede existir y que muchas veces nos puede sacudir íntimamente, necesitamos aprender a depositar todas nuestras cargas en el Señor, recordando que Él cuida de nosotros. Diga después de mí, el Señor cuida de mí. Una vez más, el Señor cuida de mí. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Señor está cuidando de ti. El Señor te guarda. El Señor te protege. El Señor vela tus pasos. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros recordemos que el Señor cuida de nosotros. Y que aprendamos que en la medida que cada uno de nosotros deposite sus ansiedades y preocupaciones en Él, generamos un espacio. Escucha bien esto. Cada vez que usted deposita en Cristo aquello que le preocupa, aquello que genera inestabilidad en su vida, aquello que genera dolor, cada vez que usted lo deposita en Cristo, usted está generando un espacio para que Dios establezca su reino en su vida y este dé como fruto en nuestro corazón su paz. El problema es que muchos de nosotros estamos optando por el afán, por la preocupación, por la inestabilidad y no estamos permitiéndole al reino de los cielos dónde establecerse en nuestro corazón. Hoy necesitamos entonces aprender a decidir de qué manera nosotros queremos vivir. Y yo le aconsejo que opte por descansar en el Señor. Muchas personas hoy día viven atormentadas por tantas situaciones que enfrentan, desde las carencias materiales hasta los problemas emocionales, familiares y laborales. Hablamos de que como sociedad estamos siendo sacudidos y atravesamos por un periodo de estrechez y dificultad, donde lejos de abrazar la incertidumbre y afligir nuestra mente y corazón, debemos aprender a transferir nuestras cargas al Señor para poder atravesar este periodo de dificultad de la forma más sencilla posible. Estamos atravesando por un periodo de estrechez, lo sabemos, pero usted quiere hacer que ese proceso, que esa etapa en su vida sea más difícil o desea que sea más fácil. Si usted desea que la situación que está viviendo sea aún más complicada, opte por el afán, por la incertidumbre, por aquello que genera en usted inestabilidad, por abrazar la tristeza, la decepción. Si usted quiere que su travesía por este proceso de estrechez sea más fácil, eche sus cargas sobre de Cristo y aprenda a descansar en Él. Esto es muy importante. Miren lo que la palabra del Señor nos dice.
En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versos 7 y 8, la palabra del Señor dice algo importantísimo. Y dice la escritura de la siguiente forma: depositen en Él toda ansiedad. Diga conmigo, toda ansiedad. No es solo tus preocupaciones familiares. Dice la escritura, toda ansiedad. ¿Qué te está preocupando? ¿Tu estabilidad financiera? Deposítala en el Señor. ¿Qué te está preocupando? ¿Tu estabilidad emocional? Deposítala en el Señor. ¿Qué te está preocupando? ¿Tu estabilidad laboral? Deposítala en el Señor. Cualquier situación que te aflija, tú necesitas aprender a depositarla en el Señor. Me encanta cuando la palabra del Señor expresa la palabra todo, porque todo es todo. Y me encanta cuando la palabra del Señor nos dice de una forma tan clara, tan coloquial, depositen toda ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tremenda palabra. De acuerdo con el pasaje anterior, el apóstol Pedro nos hace la invitación para que vivamos ligeros. ¿No le gustaría a usted que este momento de estrechez por el cual estamos atravesando a nivel mundial, usted lo viviera ligero? ¿Sin preocupaciones? ¿O quiere salir usted de esta pandemia y de este momento de estrechez financiero, laboral, social, familiar, con tics en su cara, con parálisis, con secuelas de estos momentos tensos que estamos enfrentando como sociedad? El apóstol Pedro nos hace la invitación para vivir ligeros, tranquilos y mantenernos dentro de la voluntad del Señor. Porque muchas veces, cuando permitimos que las circunstancias determinen nuestro proceder, cometemos errores que nos resultan contraproducentes y que nos impiden avanzar en la voluntad de Dios. Entendiendo esta verdad, es que el apóstol Pedro nos recuerda que debemos aprender a confiar en Dios, sabiendo que en medio de toda dificultad, en medio de toda adversidad que usted puede enfrentar en la vida, es nuestra confianza el saber que Dios está atento a cada situación que enfrentamos y que Él se ocupa de nuestras necesidades. Es por eso que necesitamos aprender a desarrollar nuestra confianza en Él y nuestra dependencia de Dios, lo cual nos va a permitir mantenernos en pie, sabiendo que Él cuida de nosotros. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Y mayormente cuando las tormentas de la vida comienzan a sacudir nuestra barca, cuando los fuertes vientos de las circunstancias pareciera que tienen la capacidad de destruir aquello que en nuestra vida considerábamos inamovible. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de descansar en Él. Es tiempo de dejar el afán y optar por la paz. La Escritura, amados hermanos, nos invita a practicar el dominio propio y a mantenernos alerta. Es decir, Dios desea que aprendamos a controlar nuestras emociones. Por eso el apóstol Pedro dice cosas como esas. Practiquen el dominio propio. Es decir, aprende a controlar tu mente y tu corazón. Porque las circunstancias te van a presentar un panorama muchas veces desfavorable, muchas veces incontrolable. Y pareciera que el Goliat de nuestras situaciones personales nos vocifera: mejor ríndete, de esta nadie te salva. Pero es ahí donde viene el dominio propio y tengo que controlar mi mente y mi corazón. Necesitamos entender
que muchas circunstancias que se presentarán en nuestra vida van a generar en nosotros preocupación y tristeza. Y nosotros necesitamos optar por mantenernos alerta, activos, atendiendo a aquello que a nosotros corresponde, pero sin darle lugar al afán o permitir que un estrés desmedido comience a apoderarse de nuestra mente y corazón. Entendiendo que nuestro adversario, el diablo, escuche bien esto que le voy a decir, se valdrá de las circunstancias difíciles que humanamente enfrentamos para buscar destruirnos. ¿Cuántas veces usted no ha enfrentado un problema laboral y Satanás ha venido a decirle, ¿ves? Es el castigo de Dios sobre tu vida? ¿Cuántas veces no ha enfrentado un problema familiar y Satanás viene y le susurra, es lo que te mereces y voy a acabar con tu familia? ¿Cuántas veces usted no está experimentando inestabilidad emocional y Satanás viene y le dice, a ti nadie te quiere? Necesitamos darnos cuenta que Satanás no es todopoderoso y que él se va a valer de las circunstancias humanas y circunstanciales que enfrentemos, como el desempleo, la estrechez financiera, el desamor, las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, para comenzar a atormentarnos a través de sus dardos de fuego lanzados a nuestra mente. Y nosotros, al no tener dominio propio y el no mantenernos alerta, permitimos que esa saeta encendida comience a esparcir su fuego hasta nuestro corazón. Y ahí estamos nosotros afligiéndonos. ¿Qué voy a hacer si ya me recortaron el salario? ¿Qué voy a hacer si ya estoy en la lista del próximo recorte de personal? ¿Qué voy a hacer si ya me dijo que no me ama? ¿Qué voy a hacer si estoy teniendo muchos problemas con mi familia? ¿Qué voy a hacer si me estoy sintiendo mal? ¿Dónde está depositada nuestra confianza, iglesia? Necesitamos aprender a descansar en el Señor, ocupándonos de lo que nos corresponde a nosotros hacer y dejando en las manos de Dios aquello que nosotros no podemos cambiar. ¿Qué gana el hombre afligiéndose? ¿Qué ganas preocupándote en desmedida? Hoy no es de extrañar que la fe y la confianza, escuche bien esto, la fe y la confianza en Dios en un alto porcentaje de creyentes haya disminuido y que muchos que no tenían raíces en el Señor se hayan apartado en este periodo de pruebas de aquel que nos ha amado. ¿Y sabe por qué ha venido a suceder todo esto? Porque nuestra atención se enfocó en el lugar equivocado. Recuerda que cuando Satanás logra que te enfoques en lo que no tienes, te roba y te despoja de aquello que tienes. Cuando tú centras tu atención en lo que no tienes, dejas de disfrutar lo que tienes. Hoy necesitamos aprender a vivir ligeros, basados en el consejo de la palabra del Señor. Echen todas sus preocupaciones sobre de Él. Depositen en Él todas sus ansiedades. Todo el estrés que sientes, deposítalo en el Señor, porque Él cuida de ti. Practica el dominio propio para gobernar tu mente y tu corazón. Y mantente alerta, sabiendo que Satanás está rondándote como león rugiente, buscándote devorar a través de las circunstancias que te hacen dudar del Señor. ¿Cuántos de nosotros, en medio de esta problemática global que como humanos enfrentamos, no hemos sentido temor, preocupación o inestabilidad? Estoy seguro que todos. ¿Cuántos no hemos tenido problemas en cuanto a nuestras fuentes de ingresos o nuestros ingresos financieros? En muchos casos se han vuelto ingresos irregulares y eso ha generado en muchos de nosotros preocupación. Es verdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos atravesado
por la enfermedad en medio de este periodo de estrechez. Pienso, amados hermanos, que este periodo de estrechez ha servido para fortalecer la fe de muchos de nosotros, pero también a otros los ha alejado del Señor. Algo que debería de resultarnos muy interesante es el hecho que muchos han venido a menos en su fe, en su relación con el Señor. Y esto se debe a que un alto porcentaje de creyentes no ha cultivado su relación con Cristo, no han echado sus cargas sobre el Señor, lo han alejado de sus vidas. Y en lugar de descansar en Él, crecer en la fe y permitirle a la paz del Señor que gobierne sus mentes y sus corazones, no. Han abrazado el estrés, han abrazado la incertidumbre, han abrazado la inestabilidad y han abandonado su relación con el Señor. Necesitamos entender que la clave para poder perseverar y atravesar victoriosamente este periodo de estrechez está directamente relacionado con nuestro nivel de fe y paz que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Considere lo siguiente, vea esto. El temor hacia aquello que no podemos controlar y que nos resulta amenazante siempre producirá ansiedad en nosotros, la cual puede mermar nuestra estabilidad y afectar nuestro desempeño diario. Por este motivo y más es que necesitamos aprender a descansar en el Señor. Usted necesita aprender a descansar en el Señor. Dígalo conmigo, yo reconozco que necesito aprender a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas situaciones en torno a nosotros se van a presentar de repente, sin previo aviso, y van a generar en nuestra vida temor. Y ese temor puede resultar en una afectación en nuestra mente y corazón que produzca ansiedad y que logre mermar nuestra estabilidad y afectar nuestro desempeño diario. Entonces, si estamos abrazando el estrés, la inestabilidad, el temor, el dolor, la tristeza, pues nosotros vamos a comenzar a ver afectaciones en nuestra vida de forma muy tangible. Y necesitamos, por este motivo y más, aprender a descansar en el Señor. ¿Sabías que el estrés nos afecta físicamente de diferentes maneras? Esto a simple vista parecería una exageración, pero científicamente ha sido comprobado que la inestabilidad de nuestra mente puede afectarnos de forma integral en nuestra vida. Es decir, nos afecta física, emocional y espiritualmente. El que usted no opte por abrazar la estabilidad que procede de Cristo le va a afectar física, emocional y espiritualmente. Por eso necesitamos aprender a descansar en el Señor. Mire, cuando nosotros optamos por la inestabilidad, por aquello que produce en nosotros aflicción, no rendimos lo mismo. Estamos agotados, subimos de peso, se nos cae el cabello, nos quedamos sin uñas. Desarrollamos diversas enfermedades y malos hábitos. Todo por causa de la inestabilidad que sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es entonces, amados hermanos, que como pueblo del Señor necesitamos aprender a confiar y descansar en Él. Muchas veces estamos enfrentando situaciones que no podemos superar nosotros solos. Circunstancias que no podemos cambiar.
situaciones que no podemos alterar su curso. Y es ahí donde tú tienes que aprender a controlar tu mente y tu corazón, sabiendo que Satanás va a emplear esa situación que tú no puedes controlar para comenzar a afligirte, para hablar a tu mente, para tratar de desvirtuar la verdad que Dios ha hablado a tu corazón, para que te rindas durante el proceso y no puedas ver cumplida la voluntad del Señor en tu vida. Acompáñenme por favor a leer una porción de la Escritura y les pido que vayan al libro de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 36 y vamos a leer el verso 14 hasta la primera sección del verso 16. Fíjese qué tremenda situación. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos. Así te habla Satanás a tu mente y te dice: no confíes en Dios. Él no te va a poder librar. ¿Tú crees que te va a caer dinero del cielo? Si tu respuesta es no, es porque no has conocido al Dios que es dueño del oro y la plata y que Él se puede valer incluso de cuervos para alimentarte. Muchas veces puede ser que no te caiga literalmente el billete de 500 pesos o de 200 pesos del cielo. Pero algunos de ustedes van a comenzar a experimentar, en la medida que descansen en el Señor, milagros financieros. Van a ustedes a ver la gracia de Dios proveyendo, supliendo a sus necesidades, sanando sus dolencias, restaurando sus cuerpos. ¿Qué acaso no es ya una bendición que no estemos en cama? ¿No nos hemos dado cuenta cómo la fidelidad de Dios nos rodea al no tener un estado de salud tan crítico que tengamos que estar atados a una máquina para seguir viviendo? ¿No te has dado cuenta que tienes la capacidad de desplazarte con tus propios miembros y con tus propios medios de un lugar a otro? A veces no nos hemos dado cuenta de todas aquellas cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, y cuando llega la inestabilidad, cuando llega la circunstancia que no teníamos prevista a nuestra vida y comienza a golpearnos y generar inestabilidad, nosotros en lugar de descansar en el Señor nos afligimos. ¿Dónde está entonces nuestra fe? La circunstancia viene y se presenta delante de ti y Satanás comienza a decirte: no dejes que te engañe la palabra de Dios, no dejes que te engañe el Señor, Él no te puede librar de este desempleo. Mira tu edad, mira tu condición física. ¿Tú crees que Dios se va a ocupar de ti? No te dejes engañar. Y viene Satanás y comienza a lanzar dardo tras dardo. Satanás no va a esperar a que te recuperes de un dardo de fuego en tu mente cuando ya te está enviando el siguiente. No creas que Él tiene compasión de ti. Algunos de ustedes están bajo ataque continuo. Y la solución para poder prevalecer es confiar y descansar en el Señor. Incrementar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Fíjate. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. Eso es lo que Satanás quiere que tú hagas, que te rindas y que optes por un estilo de vida que no honra a Jesucristo, pensando que de esa manera tú vas a darle solución a tu momento de estrechez.
Pero algo que jamás debes olvidar es que el pecado es aquello que mientras más acumulas, más vacío te deja. Dios puede librarnos de este periodo de estrechez. Dios puede librarnos de ese periodo de enfermedad por el cual estás atravesando. Dios puede librarte de esa inestabilidad emocional que sientes. Dios puede librarte de toda circunstancia que tú en este momento estés enfrentando. Pero no lo hará si tú estás estorbando. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar estorbando a aquella obra que Dios quiere llevar a cabo en mi vida? No dejando que Él intervenga. ¿Cuántas veces usted ha estado tratando de ayudar a alguien, pero esa persona no le deja ayudarle? No deja que usted le ayude. Un ejemplo en la cocina. Tal vez algún familiar le dice, oye, ayúdame con esto. Y usted está esperando que se haga a un lado. Pero esa persona sigue ocupando ese lugar y le dice, ayúdame, pues es que quítate. ¿No nos hemos dado cuenta que en la medida que nosotros descansamos en el Señor, abrimos la posibilidad, abrimos el espacio para que el reino de los cielos se establezca y Dios obre? Necesitamos aprender a ocuparnos de aquello que nos corresponde y dejar en las manos de Dios aquello que ya no nos corresponde. Da lo mejor de ti en aquello que te corresponde y en aquello que tú no puedes cambiar. Descansa en el Señor. Hazte a un lado y dile, te toca a ti. Me encanta un ejemplo de fe que quiero mostrarte y recordar es cuando mi padre murió. Cuando mi padre murió, nos quedamos 2 niños pequeños. Su servidor tenía 5 años, mi hermana Elizabeth tenía 3 años. Y algo muy interesante que yo pude aprender sobre la vida de fe de mi mamá es que muchas veces yo le escuché orar y decirle al Señor, yo no sé lo que voy a hacer. Yo no puedo con esta situación. Yo pongo en tus manos la vida de mis hijos. Pero de forma especial, Dios, pongo en tus manos la vida de mis hijos los más pequeños. Ellos no tienen por qué experimentar la crudeza de lo que es vivir sin su padre. Yo no tengo una fuente de ingresos, Dios, pero te pido que tú te hagas cargo de ellos. ¿Y qué cree? Dios intervino. Mi madre estuvo dispuesta a descansar en Dios, ocupándose de lo que ella podía hacer y dejándole el resto al Señor. Y Dios suplió a cada necesidad en respuesta a esa oración hasta mi mayoría de edad. Dios obró de una forma sorprendente. Dios puede obrar en tu necesidad financiera. Dios puede obrar en tu necesidad física. Dios puede obrar en tu necesidad emocional. Dios puede obrar en tu necesidad psicológica, en tu necesidad laboral. Pero tienes que aprender a descansar en Él. Si estás afligido, si estás todo estresado, si estás completamente absorto por la situación que estás atravesando y no descansas en el Señor, Dios no puede obrar porque no le estás dando espacio para que su gobierno se establezca y Él manifieste la obra que desea llevar a cabo en medio de tu circunstancia o aflicción. Algo que necesito que entendamos es que a veces, como hijos de Dios, no nos basta, escucha bien esto, no nos basta con el hecho de saber que Dios cuida de nosotros. ¿Y qué crees? Satanás lo sabe y se aprovecha de nuestra condición, de nuestra fe frágil, de nuestra incredulidad. Lamentablemente, como seres humanos, estamos fuertemente arraigados a aquello que con nuestros sentidos percibimos.
Y muchas veces nos dejamos arrastrar por aquello que vemos o sentimos, haciendo a un lado aquello en lo cual decimos creer. Si yo te pregunto, ¿tú crees en un Dios que suple? Vas a responder mecánicamente, amén. Si yo te pregunto, ¿crees en un Dios que sana? Vas a responder religiosamente, amén. Si yo te digo, ¿tú crees en un Dios que puede restaurar tu vida? Tú vas a decir, amén. Pero en la práctica no estás descansando en el Señor. En la práctica sigues afligiéndote. En la práctica sigues preocupado. En la práctica sigues afanándote por aquello que tú no puedes cambiar. Enfócate en lo que puedes cambiar. Inviértete en aquello que puedes afectar para bien en tu vida. Y deja que Dios haga el resto. Muchos de nosotros no podemos descansar en el Señor porque la prioridad de nuestra vida, por encima de nuestra fe, la tienen nuestros sentidos. Y nos olvidamos que vivir el Evangelio es vivir por fe, no por vista. Tú necesitas aprender a descansar en el Señor. Y esto es bien importante, que comiences a hacerlo en tu día a día si no quieres que las afectaciones en tu cuerpo, en tu alma y en tu vida espiritual comiencen a manifestarse. El hecho de que la gente le dé la espalda a Cristo y se aparte del Evangelio no se da simplemente de la noche a la mañana. Se da en medida en la cual atravesamos por procesos de estrechez y no alimentamos nuestra fe. No fortalecemos nuestro vínculo con Cristo. Y entonces Satanás nos tiene bajo ataque. Y llega un momento en el cual, como no tenemos raíces en el Señor, como no tenemos un cimiento sólido en Cristo, lo que vemos nos grita, ¿qué haces ahí orando? No, ocúpate de todo lo que tienes que hacer. Deja de orar, deja de buscar al Señor, deja de esperar en Él. Las cosas no te van a caer del cielo. Órale a lo que te toca. Y lo único que hacemos es vivir afanados, sabiendo que Dios podría haber hecho el cambio en nuestra vida, la diferencia en nuestro vivir, si hubiéramos estado dispuestos a descansar en Él. Créeme, tú podrías abrir tu negocio en un margen de horario mucho más amplio y no por ello ver tus ventas incrementadas. Tú podrías afanarte y establecer horarios maratónicos para poder captar la mayor cantidad de dinero posible a través de tus ventas, a través de tu esfuerzo. Pero la realidad es que la bendición procede de lo alto. Tienes que aprender a descansar en Dios. Si no quieres que el día de mañana, tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente, tengas una factura muy alta por pagar, entonces considera lo siguiente. Para descansar en el Señor, necesitamos aprender a pastorear nuestra mente y corazón, despojándonos de las cargas innecesarias y de aquellas circunstancias que no podemos cambiar, aprendiendo al mismo tiempo a darle a cada situación su valor correcto y, dada su importancia, establecer límites sobre su capacidad para afectar mi paz y estabilidad, entendiendo que nada en este mundo puede tener más peso y volumen en mi vida que el que yo determine darle. Así de sencillo. Para descansar en el Señor, tú necesitas aprender a pastorear tu mente y tu corazón, despojándote de las cargas innecesarias. De verdad, necesitas hacer un inventario de lo que realmente necesitas en tu mañana.
Y lo que no necesitas en tu mañana, despójate de eso. A veces estamos teniendo y manteniendo relaciones tóxicas en nuestra vida, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, de forma afectiva. Y sabe, son cosas que usted no necesita en su futuro. Dicen por ahí que ponerle un alto a una relación tóxica a tiempo le puede librar de gastar mucho dinero en psicólogos y psiquiatras en el futuro. Yo realmente creo que es verdad. Por eso es que le digo, usted necesita despojarse de las cargas innecesarias y de aquellas circunstancias que no podemos cambiar. Vamos, échelo de su vida. Y al mismo tiempo, usted necesita aprender a darle a cada situación que merece la pena mantenerla en su vida el valor correcto. Y una vez que tenga el valor correcto y que usted tenga claro lo que esa relación, esa situación o circunstancia vale en su vida, entonces dele un límite sobre su capacidad para afectar su paz y su estabilidad. A veces simplemente le damos a todo en nuestra vida el mismo valor, todo en nuestra vida tiene el mismo peso, tiene el mismo valor en mi vida, cuánto dinero estoy percibiendo, que cómo me relaciono con mi familia. Eso es equivocado. Le estoy dando un valor que no merece tener el ingreso financiero en comparación con el valor que merece tener mis relaciones intrafamiliares. ¿Comprende? Y bueno, ya una vez que está jerarquizada cada una de las situaciones, circunstancias y relaciones que tenemos en mi vida, voy a establecer límites respecto a la forma en la cual cada una de ellas me puede afectar en cuanto a mi paz y mi estabilidad. Cuando tú no le estableces límites a las circunstancias, estas siguen avanzando y cada vez ocupan más de tu vida, de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu capacidad. Y entonces le estamos dando lugar en nuestra vida al estrés. Hay enfermedades, como ya mencioné, que se manifiestan a causa del estrés. Hay personas a las que se les hacen huecos en la cabeza, de que se les cayó el cabello. A algunos comienzan a surgirles ronchas en la piel. Algunos comienzan a tener espasmos musculares involuntarios. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Quiere que poco a poco su vida se vaya consumiendo por aquello que usted no puede cambiar? ¿Por aquello que usted no puede controlar? ¿Por qué no mejor hace lo que a usted le corresponde hacer y el resto lo deja en las manos de Dios? ¿Qué acaso su Dios no es confiable? La palabra de Dios dice que si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Otra vez la expresión, todas las cosas. Echen sobre de Él toda su ansiedad, porque Dios les proveerá de todo lo que ustedes necesiten. Si conjugamos esos dos pasajes y los sintetizamos, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Echen todas sus preocupaciones, todo lo que te estresa, todo lo que te pone mal, a los pies del Señor. Abre un espacio al cielo en tu corazón para que el cielo comience a gobernar en tu vida y descansa, que Dios le dará a tu vida todo aquello que le haga falta.
Solo guarda tu mente y tu corazón para que Satanás no gane ventaja de lo que las circunstancias te hacen sentir. ¿Cuántas veces nosotros estamos afligiéndonos, sufriendo, cuando Dios tiene algo mejor para ti? Iglesia, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti y Dios no quiere que vivas así, en un estrés constante, en un temor continuo, en una inestabilidad que te absorbe y que te impide muchas veces incluso poder descansar, dormir bien. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, entonces créeme que comienzas a vivir en un nivel de paz superior, incluso un nivel superior de paz al que pudieran ofrecerte las circunstancias que te afligen resueltas. Sí, de verdad, a ver, ¿qué te aflige? Tu ingreso financiero. Bien, si tú aprendes a descansar en el Señor con el ingreso financiero que tienes, te garantizo que vas a experimentar más paz que si ganaras el triple. ¿Qué te aflige? Los problemas familiares. Yo te garantizo que si tú depositas esa ansiedad, ese dolor, esa tristeza que te genera el tener problemas familiares en la presencia de Dios y te atreves a confiar en Él, tendrás y experimentarás más paz que si no tuvieras problemas familiares. Jesús lo dijo de esta forma: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como las circunstancias de la vida, teniéndolas en paz, te las pudieran dar. Yo te doy una paz mucho más excelente, mucho más profunda, mucho más permanente. La paz de Dios. ¿Pero qué necesito para disfrutar de esa paz, pastor? Aprender a descansar en el Señor. Y tú necesitas para eso confiar en Él y establecerle límites a las circunstancias que te interesa conservar, mientras que al mismo tiempo te despojas de aquello que en tu vida ya no tiene valor. Hay cosas que necesitas tirar por la borda. Recuerde usted el pasaje que la Escritura nos narra sobre la tormenta que enfrentó Jonás, y es exactamente un paralelismo a la tormenta que experimentó Pablo previo al naufragio. Cuando embarcaron, echaron todo aquello que consideraban que era necesario en su destino. Pero cuando la tormenta llegó, eso les hizo revalorar todas las cosas en relación a aquello que era necesario para llegar a su destino. Y fue ahí donde se dieron cuenta que llevaban mucha carga innecesaria y la tuvieron que echar por la borda. Hay cosas que tienes que echar por la borda. Hace años, me acordé ahorita que básicamente yo creo que hace como 12 años desarrollé una predicación en la cual mencionaba que todo creyente debe de tener en una de sus manos la Biblia y en la otra un tubo para echar por ese todo lo que ya no necesita en el desarrollo de su vida. No necesitas situaciones que te estén afligiendo, échalas por ese tubo. No necesitas circunstancias que te estén entristeciendo, échalas por ese tubo. Atrévete a echar por la borda de tu vida aquello que te roba la paz. No le des material a Satanás para estarte afligiendo en lo íntimo de tu corazón.
Tú necesitas entender que en la medida que nosotros descansamos en el Señor, abrimos un espacio para que el reino de los cielos establezca su voluntad en nosotros y Dios trabaje. Él quiere obrar en tu vida, pero tú necesitas hacerte a un lado. Estás estorbándole al cielo. Sigues ocupado, afanado. Piensas que simplemente diciéndole a Dios, ven, ayúdame, pero sin descansar, Dios quiere que le cedas el lugar para que Él obre. Deja al experto trabajar, al todopoderoso, al que puede hacer lo que tú no puedes hacer. A Él, déjalo obrar en tu vida. Y Él lo hará de la mejor manera para bendición tuya. Pero tú necesitas aprender a descansar en el Señor. Ahora bien, entremos al tema. ¿Cómo lidiar con la ansiedad cotidiana? Sabes, la ansiedad puede convertirse en nuestra vida en una gran atadura. Hay cristianos que están atados por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación, por la inestabilidad que les genera las situaciones que están enfrentando. Y esta mañana, tarde ya, vamos a aprender cómo lidiar con la ansiedad cotidiana. Tú debes romper la atadura. Tienes que determinarte a romper con esa atadura que te está esclavizando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mira, hay unos puntos bien padrísimos que quiero compartir contigo. Y el primero es, ora. El último es, desahógate en su presencia. Note cómo separé el orar y el desahogarnos. ¿Por qué lo mencioné así? Porque hay quienes utilizan la oración para desahogarse y es válido. Pero quiero que usted entienda una cosa. Orar es mucho más que eso. Usted no puede estar empleando solo la oración para desahogarse. La oración es un encuentro íntimo con Dios donde nos exponemos a Él y buscamos, escuche, a través de un diálogo con Él, entender mejor su propósito para nuestra vida. La oración no es un monólogo donde yo llego y me desahogo y lloro, grito, clamo. Amén. No, es un diálogo. La oración es un diálogo y usted debe de exponerse al Señor y guardar silencio para que Él hable a su vida. ¿Cómo puedo entonces lidiar con la ansiedad cotidiana? Ore, pero ore de la manera correcta. Busque el rostro de Dios, intercambie ideas con Dios, hable con Él para que entonces su corazón se alinee al corazón de Dios. El segundo punto es muy importante. Usted necesita alabar y adorar al Señor. Job pierde todo. ¿Y sabe una cosa? La clave para que él no terminara alejado del Señor o pecara contra el Señor fue que él determinó esconder su corazón en la alabanza y en la adoración. Él escondió su corazón quebrantado en la presencia de Dios. Cuando algo le aflige, comience a cantar un canto que avive su fe. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz. Cuando no tiene lo suficiente, cuando está enfermo, venga a los pies del Señor. Cuando tiene problemas, recuerde ese canto.
Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Nos ha faltado alabar y adorar a Dios en medio de nuestras tormentas. Por eso el estrés, la preocupación, la inestabilidad te encajan sus garras en tu corazón, en tu mente, y allí está Satanás diciéndote: nadie te va a librar de mis garras. No confíes en Dios, no creas en lo que la palabra del Señor dice. ¿Tú crees que a Dios le importa verte tener apenas lo suficiente para comer? Sí, sí le importa. Y Él va a proveer. Pero para poder deshacerte de ese estrés, tú tienes que esconder tu corazón quebrantado en su presencia. Acuérdate de Job. Fallecieron tus hijos, perdiste tus riquezas, todas tus posesiones se vinieron abajo. Y él corrió a la presencia de Dios y ahí alabó y adoró. Puedo imaginar a Job en ese momento de intimidad decirle a Dios: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús, amado mi Dios. Tú eres fiel. ¿Se da cuenta? Yo puedo confiar en ti, esperar en tu voluntad. Puedo en ti descansar, mi Dios, y quiero amarte, Señor. Entregarte mis cargas a ti, adorarte, precioso Dios. Corra a la presencia de Dios cuando siente que la situación no la puede superar. No deje que en su mente haya material inflamable, porque Satanás va a lanzarle esos dardos de fuego, esas saetas encendidas, una tras otra, una tras otra. Dios no te va a librar, Dios no te va a sanar, tú no vas a poder trascender. Y la adoración lo va a introducir a una atmósfera donde los dardos no penetran y donde no hay material incandescente en su mente. Aleluya. Gloria a Dios. Usted necesita, para poder lidiar con la ansiedad cotidiana, un intercambio de ideas. Intercambia tus ideas por sus pensamientos para contigo. Jeremías 29:11, que es uno de mis pasajes preferidos en la Escritura, dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal. Cuando atravieso por la estrechez financiera, cuando atravieso por la enfermedad, cuando atravieso por los problemas emocionales, laborales que enfrento, yo intercambio ideas con Dios. Y entonces ese pensamiento de
no vas a prosperar, lo echo sobre de Cristo. Y me apropio de su palabra cuando Él me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¡Wow! Hago un intercambio de ideas. Las ideas que en mi mente están prevaleciendo como un material inflamable, se las entrego a aquel que puede darme ideas que son claras y sólidas respecto del propósito que Él tiene para mí. Y una vez que yo tengo su palabra permeando mi mente, me apropio de ella. Tú necesitas apropiarte de las promesas de Dios. Esa es una forma más en la cual puedes lidiar con la ansiedad cotidiana. Tienes que apropiarte de sus promesas. Mira, ve lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 4. Vamos allá. Romanos capítulo 4 y vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Dice la Escritura, desde el 18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Él descansó en el Señor. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pero ya tenía cerca de 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. El verso 20 es el verso que nos atañe. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Dios le dice a un hombre de 100 años, chécate esto, a un hombre de 100 años cuyo cuerpo está como muerto, y cuando la escritura está hablando de un tema que involucra la sexualidad de Abraham. Entonces, cuando la escritura dice que el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto, refiere también a su aparato reproductor masculino. Abraham ya no tenía la vitalidad que se tiene en la juventud. Y el aparato reproductor de su esposa también había dejado de funcionar hace años. Pero ¿cuál fue la actitud ante la promesa de Dios para Abraham? Abraham no bajó su mirada y se decepcionó. No, Abraham alzó su mirada y dijo, si tú dices, amén, gloria a Dios. Es lo que la Biblia está diciendo. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Hoy ya hay algunos recursos cuando, como hombres, no tenemos la capacidad para poder llevar a cabo nuestro desempeño sexual como debiera. Hay medicamentos. Pero en el tiempo de Abraham no lo sabía. Así que él tuvo que decirle a Dios, si tú lo vas a hacer en mí, yo descanso. Yo descanso. Abraham puso su sexualidad en las manos de Dios. Y Dios no le quedó mal. Él celebró anticipadamente lo que aún no experimentaba en su cuerpo y dejó a Sara embarazada. Dios hizo que un milagro se diera cuando ellos decidieron descansar en el Señor. Fíjate, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Y no solamente el hecho de que un espermatozoide de Abraham lograra fecundar un óvulo viable y saludable de Sara, sino confió también en el proceso para poder colocar ese espermatozoide en la vía que se requería y en la cantidad que se necesitaba para lograr fecundar el óvulo de su esposa. Abraham
Se apropió de las promesas de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos tan atados por la ansiedad, tan atados por el estrés, tan atados por lo que con nuestros sentidos percibimos, que no podemos apropiarnos de las promesas de Dios? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hecho en algún momento de su vida una promesa de ser prósperos? Estoy seguro que a muchos. ¿Sabes por qué no lo has visto? Porque no le has dado testimonio al cielo de que estás listo para la riqueza, a causa de tu incredulidad en su promesa. Porque no eres generoso, no eres responsable con tu disciplina o mayordomía espiritual, y eso le da testimonio al cielo de que sigues dudando. Es que me va a faltar, es que no me va a alcanzar. ¿Dónde está entonces su promesa? ¿Te das cuenta? Y el estrés comienza a afligirte, y por más que estás buscando en cuántos empleos trabajar, no te alcanza, porque no te has apropiado de su promesa. No estoy diciendo que nos convirtamos en unos vagos. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a descansar en el Señor. Eso es muy importante. Siguiente paso para lidiar con la ansiedad cotidiana es mantenernos enfocados en lo que Dios ha hablado a nuestro corazón y actuar en consecuencia. ¿Quieres romper la atadura de la ansiedad, del estrés sobre tu vida? Tú necesitas mantenerte enfocado en aquello que Dios habló a tu corazón y actuar en consecuencia de lo que Dios habló a tu corazón. Un claro ejemplo es, vuelvo a mencionar a Abraham. Dios le dice, vas a dejar embarazada a Sara. Pues él lo cree, da gloria a Dios y no crea que pues se queda así cruzado de brazos esperando. ¿Qué hace Abraham? Pues tiene que hacer lo propio. Entonces, tú necesitas mantenerte enfocado en lo que Dios habló a tu corazón y actuar en consecuencia. Un claro ejemplo yo lo encuentro en el naufragio que sufre el apóstol Pablo, descrito ahí en Hechos capítulo 27. Rápidamente, Hechos capítulo 27, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios así: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Este es como para tema de predicación, ¿eh? Pertenezco y a quien sirvo. Para Pablo era primero la relación que el servicio. Hay quienes se vinculan a Dios primeramente a través de su servicio y dejan de lado la relación. Primero es la relación y después es el servicio. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en que Dios hará tal y como me lo ha dicho. Versos más adelante, la gente sigue preocupada y llevan días sin comer, y Pablo es el primero que comienza a actuar en consecuencia a lo que se le dijo. ¿Comen? Pablo come, invita a los demás, los convence, los persuade a comer, comen y después desechan aquello que ya no tiene relación con su destino. Disfruta el momento de aflicción que atraviesas, porque llegará el momento en el cual tengas que renunciar a él y nunca más volver a tenerlo en tu vida. Eso es importante. Por eso necesitamos mantenernos enfocados en lo que Dios ha hablado a nuestro corazón y actuar en consecuencia con lo que Dios está ministrando. Punto final. Necesitamos aprender a desahogarnos en su presencia. ¿Sabe qué? Hay algo que creo, y es que todos lloramos, solo que algunos preferimos hacerlo a los pies del Señor. Todos lloramos, solo que algunos preferimos hacerlo a los pies del Señor. Esto trae a mi mente varios pasajes.
Uno de ellos es David. David sabe que su primogénito ha sido herido por Dios, porque Dios ha determinado que ese niño morirá. Y David está llorando en la presencia de Dios. Está desahogándose. Está diciéndole a Dios aquello que necesita. Mucha gente no lo vio llorar. Lo oían afligido. Tan es así que cuando el niño murió, dijeron, si el niño cuando estaba convaleciente, cuando estaba el niño mal, lo veíamos, lo oíamos llorar, suplicarle a Dios. Imagínense cómo se va a poner. David alcanza a darse cuenta que se están ahí cuchicheando y les dice, ¿ha muerto el niño? Y ellos le dicen, sí. Él se levanta fortalecido. Se baña y dice, prepárenme de comer. Y la gente dice, pero ¿cuál es este actuar? ¿Por qué? Porque su quebranto, su tristeza, su dolor, lo vivió a los pies de Jesús, a los pies de Dios. En su presencia se desahogó, lloró, le escurrían las lágrimas, el moco se juntaba con la saliva y estaba David. Dios, ten misericordia. Ayúdame. Y el desahogarse en la presencia de Dios le dio paz. Ya no había nada más por qué afligir su corazón. Otro ejemplo que veo claramente en la Escritura es la mujer pecadora que llega a la casa del Simón. Simón la mira con desprecio, menosprecia a Jesús. Pero esa mujer, que la conocían como la mujer de la vida alegre, lo pongo entre comillas, está desahogándose en el lugar correcto. El lugar correcto para desahogarnos no son las redes sociales. El lugar correcto para desahogarnos no es explotando con nuestra familia. El lugar correcto para desahogarte y romper la atadura de la ansiedad, del estrés, de la tristeza, de la aflicción, es a los pies de Jesús. ¿Cómo yo puedo entonces lidiar con la ansiedad cotidiana, romper esa atadura que me está afligiendo? Necesito, repítalo conmigo, orar, alabar y adorar al Señor, intercambiar mis ideas por sus pensamientos para conmigo, apropiarme de sus promesas, mantenerme enfocado en lo que Dios ha hablado a mi corazón y actuar en correspondencia a lo que Dios me ha dicho. Y último, desahogarme en su presencia. Esto, créeme, te daría una ventaja como no te imaginas ante las situaciones que enfrentas cotidianamente. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Vamos, descansa. No, es que no puedo descansar porque si no trabajo más, no me va a alcanzar para la renta. ¿Dónde está tu confianza? ¿No crees que en las horas de trabajo que ya tienes Dios te puede proveer? ¿En serio tienes que malpasarte tanto para lograr tener estabilidad en tu vida?
Sí, es que solo así me va a alcanzar para lo que tienes que gastar y para el medicamento. Por tu gastritis, porque ni siquiera pudiste desayunar ni comer bien. Para el medicamento de la colitis, esa colitis nerviosa que te inflama y te hace sentir increíblemente mal. Sí, para eso te va a alcanzar. ¿Es lo que quieres? ¿Por qué no mejor descansar en el Señor, haciendo lo propio, esperando en Él? Yo sé que Él proveerá para la renta. No necesito que me dé un extra puesto que no tengo gastritis. No necesito que me dé el extra para el medicamento. Ya no me tengo que afanar. Entienda las cosas en el enfoque que trato de comunicarle. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Concluyo con lo siguiente. Isaías capítulo 41, verso 10, nos dice la palabra del Señor algo bien hermoso. Y Él nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, no te estreses, no te entristezcas, no te aflijas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo solo añadiría un comentario personal. Solo no me estorbes y déjame obrar en tu vida. Descansa, hazte a un lado. Ya hiciste lo que tú podías hacer. Deja el resto en mis manos. Es maravilloso cuando podemos descansar en el Señor, sabiendo que Él cuida de nosotros. El apóstol Pedro sabía lo que era pasar una noche trabajando, esforzándose por obtener una buena pesca y vivir frustrado al siguiente día sin haber pescado nada. Pero sabía que depositando su labor en las manos del Señor podía obtener un recurso que Él en su sola capacidad no podría. Por eso Él te dice, echa sobre de Él tu preocupación. Él sabía lo que era tener un familiar enfermo. Él sabía lo que era pasar por momentos de estrechez, por dificultades. No creas que siempre su esposa estaba feliz y contenta por todas las horas que Pedro pasaba con Jesús y atendiendo cuestiones ministeriales. ¿Cuántas veces la esposa de Pedro posiblemente expresó una expresión de desprecio hacia el ministerio de Jesús? Me atrevo a decirlo porque es parte de la naturaleza humana en la que muchas veces, ¿otra vez te vas con Jesús? ¿Otra vez, Pedro? ¿Cuántas veces vas a estar saliendo? Tú deberías de dedicarte a lo tuyo y olvidarte. Ni cuando pescabas pasabas tanto tiempo fuera de la casa. ¿Usted cree que Pedro no tuvo que lidiar con esas situaciones en su vida? La suegra enferma, escasez financiera, pero de toda situación que él enfrentó, incluso pérdidas irreparables, sabía que si tú echabas esa situación en el Señor y te atrevías a descansar, de Él tendrías una paz que ni la situación que te aflige resuelta te podría dar. Aprendamos a descansar en el Señor. Descansemos en aquel que puede darnos su paz, en aquel que puede llevar nuestra vida a un nivel de estabilidad mucho, muy superior al que aquellas situaciones que nos afligen nos pudieran dar si estuvieran resueltas. La clave de tu paz, esa paz que permanece, no está en el hecho de que las cosas resulten como tú esperas.
están en el hecho de que a pesar de que sean como no quieres, tú aprendas a descansar en el Señor. Así que atrévete, descansa, descansa en el Señor. Deposita en Él todas tus cargas, todo lo que te aflige, y Él obrará si tú le das el espacio para que gobierne en tu vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno y maravilloso. Amados hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo en el cual Él nos ha permitido estar expuestos a su palabra. Amén. Oremos.